Ahí vamos. Listo. Muy buenas Bueno, noches para todos. Mi nombre es Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación, Capacitación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAD Internacional, ONG. Es un gusto muy grande para nosotros tenerlos esta noche conectados en la ponencia magistral de el doctor Fabián Ferreira Delgado, Psicología Clínica de Paraguay, socio de OLPRAD. Tema de esta noche: trauma complejo, apego y regulación emocional en la comprensión del consumo de sustancias. Cuando la adicción afecta a todos, una mirada integral desde la salud mental y las adicciones. La organización OLPRAD está legalmente constituida a nivel internacional y nuestro objeto social nos permite realizar todo este tipo de actividades: capacitaciones, diplomados, congresos, simposios, conferencias, tanto virtuales como presenciales. Nos encontramos originando durante toda esta semana desde la ciudad de Medellín. Desafortunadamente, por el terremoto ocurrido en Colombia, nuestras oficinas quedaron totalmente destruidas y nos tocó desplazarnos para la ciudad de Medellín para darle continuidad a los procesos de nuestra organización. Tenemos los diplomados certificados internacionales, inician el 22 de agosto a las 8 de la noche hora de Colombia, 7 de la noche hora de Centroamérica, para los profesionales de la salud y cualquier persona que se quiera vincular en esta causa de los diplomados, en esta educación no formal que vamos a iniciar el próximo 22 de agosto. 29 y 30 de agosto es nuestro cuarto Congreso Femenino Internacional de Adicciones y Salud Mental. Ya mañana vamos a publicar todos los horarios y obviamente el nombre de cada una de las conferencistas profesionales de la salud de muy alto nivel internacional. Tenemos a nuestra doctora Maribel Selguera, que se acaba de conectar. Ella es la directora ejecutiva de la organización OLPRAD. Un saludo muy especial para ella y para las personas que se han conectado de los cursos y diplomados que iniciamos el próximo 22 de agosto. Tenemos el 21 de noviembre nuestro conversatorio internacional de adicciones y salud mental para que nos vayamos programando. Y les recuerdo que tenemos diplomados 4x1, 4 diplomados: salud mental, prevención del suicidio, consejería en adicciones, todos al mismo precio, o sea, 4 diplomados al precio de uno. Doctor Fabián Ferreira, muy buenas noches. muy buenas noches, Julián. Darte las gracias por la oportunidad. También solidarizarme con todo el pueblo colombiano por esta situación tan compleja, tan complicada, y nuestro apoyo, pero total para ustedes. Y también sean bienvenidos a los demás que están participando, que se están uniendo a esta reunión, ¿sí? A esta presentación. Soy el doctor Fabián Ferreira, el psicólogo clínico, psicoterapeuta, con más de 10 años de experiencia en psicoterapia clínica, trabajo de grupo también en adicciones, ¿sí? A nivel nacional e internacional, ¿sí? Grupos de apoyo. Entonces, nos toca muy de cerca a nivel Latinoamérica el flagelo de la adicción, no solamente como sociedad, no solamente como un trabajo profesional de manera integral, sino que en los últimos años hemos visto cómo esto se ha vuelto también un problema, ¿sí? En salud mental y también en salud pública, ¿sí? Entonces, los esfuerzos desde salud pública, los esfuerzos también de diferentes, ¿sí? Entidades o de diferentes
organizaciones, en este caso como Cerol Prat, el trabajo que está haciendo, ¿sí? Para mostrar, para poder visibilizar, para poder sensibilizar también, ¿por qué no? A la sociedad, a las familias y el trabajo que se puede hacer a nivel profesional, también marcando ciertas pautas, también marcando una hoja de ruta, también poder trabajar, ¿sí? Colaborar por sobre todas las cosas en las diferentes, con los diferentes organismos, con las diferentes organizaciones, ¿sí? Públicas y privadas. Así que es un tremendo placer, como habíamos hablado en un principio con Julián, el hecho de poder trabajar, el poder hablar, el poder también mostrar la realidad, ¿sí? De qué es lo que está ocurriendo actualmente, ¿sí? Y poder ver un poquitito más allá, como dice la presentación, ver un poquitito más allá de la adicción, del trauma complejo. Vamos a hablar también del apego, de la regulación emocional, ¿sí? Buscando también comprender de una manera más práctica, poder contextualizar en las diferentes realidades que nos toca vivir como profesional, ¿sí? A pesar de que el adicto o la persona que está en adicción, ¿sí? Tiene ciertas características que no cambian eh, mucho, o sea, no tienen un cambio, no tienen cambios muy bruscos, muy dramáticos, hablando en Colombia, hablando en Paraguay, hablando en Argentina, hablando en otros países que forman parte de la región, pero sí, a partir de ahí lo que sí tenemos que poder de alguna forma ser un poco más directos en ese sentido, cómo nosotros como profesionales, desde el trabajo que estamos haciendo, desde el lugar en donde nos toca estar, ¿sí? Cuáles son las acciones, ¿sí? Que podemos estar tomando a partir de escuchar experiencias, a partir de poder intercambiar opiniones y formar a partir de lo que ya sabemos, ¿sí? Nuevas estrategias, también nuevas alianzas, ¿sí? Y también crear más oportunidades a partir de lo que ya conocemos, de lo que ya sabemos y de lo que estamos haciendo. Que sea ese lugar en donde quizás tú como profesional en tu país, ¿sí? Estás haciendo. Y bueno, hay veces que a través de la experiencia, a través de lo que vamos también adquiriendo como profesionales, también podemos decir que, bueno, ¿dónde estamos y para dónde vamos a partir de ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquitito, no solamente como una introducción, no solamente como algo que quizás nos pueda molestar o nos pueda incomodar, ¿sí? Vamos a ver a partir de esa pregunta, ¿sí? Cómo nosotros podemos observar la conducta de esa persona que está en adicción. Vamos a ver también el trauma que no deja cicatrices. Vamos a ver ese trauma complejo, ¿sí? Y cómo eso se va desarrollando con el paso del tiempo a través de los años, a través de las recaídas, también a partir de que ese paciente, esa persona, ¿sí? En algún momento buscó ayuda, ¿sí? O se presentan otro tipo de situaciones. También vamos a ver un poquito sobre el cerebro, ¿sí? Ese cerebro que aprendió a sobrevivir
hablando un poquitito sobre el estrés, el aprendizaje y la adicción. Cuando consumir se convierte en regularse también. Hablamos de la adicción y la regulación emocional. También hablamos sobre el vínculo, ¿sí? Que se aprende en cuanto al apego, la seguridad y la vulnerabilidad. También hablamos un poquitito de la vergüenza, ¿sí? Cuando el problema deja de ser lo que hice. La recaída, que no empieza solamente con la sustancia, ¿sí? Sino que se vuelve un proceso invisible a través del tiempo y que de alguna u otra forma se sostiene, ¿sí? A través del consumo. No todo es trauma, la importancia de no caer en el reduccionismo, dejar de mirar los fragmentos, ¿sí? Solamente una parte, solamente quizás lo que está por encima, ¿sí? De esas experiencias, ¿sí? Y también ver esa pregunta, ¿sí? Para terminar la presentación de esta noche, una mirada integradora, ¿sí? De manera que nosotros podamos también detenernos, ¿sí? Un poquitito como profesionales, también como sociedad, como familia, como hermano, como primo, como papá, como mamá, ¿sí? También ver de manera integral al paciente, a esta persona que en realidad está pasando por esta situación. No solamente tratamos nosotros una adicción, ¿sí? Como dice esta pregunta, ¿tratamos una adicción o intentamos comprender una historia? El abordaje o la manera como nosotros, ¿sí? Tomamos acción, ¿sí? Suele comenzar o suele tener un inicio en estas preguntas, ¿sí? Que nosotros como profesionales nos podemos hacer. ¿Qué consume la persona? ¿Cuánto consume y desde cuándo? ¿Qué consecuencias presenta? ¿Ha ido a la cárcel? ¿Ha sido detenido por la policía? ¿Sí? ¿Cuánto control conserva sobre el consumo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué estamos preguntándonos? ¿Sí? Si esta persona pierde el control completamente o tiene ciertos espacios o ciertos momentos de lucidez, como solemos escuchar, ¿sí? Entonces, ver eso como algo que nosotros tenemos que ir tomando nota, ¿sí? Tenemos que ir poder ejercitarnos, ¿sí? En tomar nota a partir, ¿sí? De lo que estamos observando, ¿sí? Lo que consume, cuánto consume, desde cuándo. Estamos hablando de 5, estamos hablando de 2, 5, 7, 10 años, ¿sí? Estamos hablando desde la adolescencia o en una etapa adulta, ¿sí? O incluso en personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias presenta? Como decíamos, si perdió su familia, hubo un divorcio, hubo un quiebre emocional a partir de otras experiencias o otras situaciones previas. Podemos ver el tema de la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, está viviendo un duelo, ¿sí? Y cuánto, como decimos, cuánto control todavía conserva sobre el consumo. Hay personas que se mantienen fuera del consumo por un tiempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, y hay una recaída, ¿sí? Entonces, esos puntos, ¿sí? Lo tenemos que tomar como costumbre. Si ya lo tenemos desde la experiencia profesional, ¿sí? Con colegas, psicólogos clínicos, psiquiatras, ¿sí? Terapeutas ocupacionales que trabajan, ¿sí? También hablamos de trabajadores sociales, ¿sí? Y otros profesionales también que forman parte de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, ¿sí? De las intervenciones terapéuticas de manera integral, ¿sí? Porque a eso tenemos que llegar.
a trabajar en conjunto, a trabajar en comunidad con otros profesionales. Y de aquí, ¿sí? De aquí puede surgir las preguntas clínicas que nosotros como profesionales nos vamos a estar o estamos empezando a hacer en un proceso terapéutico, ¿sí? Entonces podemos decir qué factores hicieron vulnerable a esta persona. Podemos preguntarnos, ¿sí? Está viviendo un tiempo de duelo, una etapa de duelo, perdió el trabajo, se quedó sin empleo, ¿sí? Entonces tenemos que también ir preguntándonos a partir de ahí para poder crear una estructura, para poder crear un perfil de esa persona, ¿sí? Que posteriormente también vamos a ir cruzando esas informaciones y lo vamos a ir haciendo de manera mucho más estructurada, lo vamos a ir haciendo de una manera más integral, ¿sí? También buscando, ¿sí? Que esa persona también pueda abrirse a la posibilidad, abrirse a la oportunidad, ¿sí? De la rehabilitación, de formar parte de un proceso terapéutico con otros, incluso con otros profesionales. Entonces, también hacernos la otra pregunta: ¿qué función adquirió el consumo? Esa función de dependencia, esa función de manipulación, esa función de vulnerabilidad, ¿sí? También, entonces, hacernos esas preguntas que de alguna u otra forma también, en principio, pueden sonar repetitivo, pero sacando ese concepto que la mayoría, ¿sí? Dentro de nuestro ambiente profesional, ¿sí? Lo podemos hacer, lo podemos repetir. ¿Y por qué digo esto? Porque en la mayoría de los casos, independientemente al país en donde estemos, el trabajo con personas que están en adicciones o que están en adicción, ¿sí? Normalmente hay una cierta, un porcentaje bastante alto de reincidencia, un porcentaje bastante alto de que el paciente deje, el, deje la terapia o deje, por ejemplo, el centro de rehabilitación o el grupo de apoyo. Entonces, estas preguntas se vuelven parte de nuestro día a día y también nos ayuda a adquirir también nuevos conceptos, o también nos puede también ayudar, ¿sí? A que esos momentos, ¿sí? De recaída o de fracaso dentro de ese proceso terapéutico, también podamos nosotros identificar, ¿sí? Qué función cumple el consumo en este paciente. Y también hacernos la pregunta de qué procesos mantienen a la conducta. Porque no solamente hablamos del deterioro, ¿sí? Cognitivo, de esa conducta que de alguna u otra forma causa incomodidad en la familia, inestabilidad dentro del núcleo, del entorno mismo del paciente, ¿sí? Entonces, hay conductas desadaptativas que también el paciente va adquiriendo con el correr del tiempo, ¿sí? Y los trastornos que están ligados a la adicción son muy amplios, que lo vamos a ir viendo también con el correr del tiempo, ¿sí?
porque no solamente atacamos al individuo, o no solamente el individuo, en este caso el paciente, es el que está siendo afectado o el que está recibiendo, ¿sí? Eh, esas experiencias que de alguna u otra forma también puede afectar a su familia, puede afectar a la sociedad, su entorno, el ambiente. Entonces decimos que a partir de ahí surgen los problemas, surgen las dificultades y el paciente, o en este caso la persona que está en adicción, también va generando, ¿sí?, ciertos conflictos, ya sea esos conflictos internos, esa búsqueda de identidad, ¿sí? Dependiendo de la edad también, cuando inicia el consumo, y en este caso, en un gran porcentaje, teniendo en cuenta las experiencias, teniendo en cuenta también hablando con otros profesionales, teniendo la oportunidad de intercambiar experiencias. Estamos hablando de una entrada aproximadamente, estamos hablando de una edad promedio entre los 9, 10, 11, 12 años, ¿sí? En donde vemos, ¿sí?, niños, vemos niñas en situación de adicción, ¿sí? Y en Latinoamérica en los últimos 15 años esto se fue para arriba, ¿sí? En donde vemos niños en situación de calle, jóvenes, adolescentes, ¿sí?, que están en situación de calle, están en un estado de vulnerabilidad tremendo, ¿sí? Entonces eso nosotros de a poco, con el correr del tiempo, vamos uniendo, vamos eh, preguntándonos en dónde estamos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo como profesionales, ¿sí? Y no solamente ver lo que se relaciona con la adicción, sino que vemos la adicción propiamente dicha, vemos la historia, ¿sí? Vemos el tipo de consumo, vemos también cómo ese consumo va afectando la conducta y si eso se va sosteniendo eh, en el tiempo, ¿sí? Y a partir de esas intervenciones que nosotros de alguna u otra forma podemos ir haciendo como profesionales es sumamente importante. Y no solamente eso, sino que al hablar, al hablar de adicción, ¿sí?, podemos hablar de que el paciente de alguna u otra manera va asociando esas conductas, va asociando ciertas experiencias, ¿sí?, con lo que en ese momento, ¿sí?, está ocurriendo en su vida, está ocurriendo en su familia, está ocurriendo con sus hijos, siendo padres, ¿sí? Entonces, la asociación en este caso no significa destino, ¿sí? No porque el paciente o no porque la persona está en adicción por 5, por 10, por 15 años, ¿sí?, vamos a sacar la conclusión o vamos a decir, no, esta persona ya no tiene solución o esta persona ya no tiene remedio, por decirlo de alguna u otra manera. Al contrario, ¿sí? Al contrario, lo que sí nosotros planteamos o lo que sí nosotros debemos de lograr es que el paciente, que la persona que está en adicción pueda en realidad cambiar la manera como en ese momento, ¿sí? Puede salir, puede tomar la oportunidad, ¿sí?, de, a través de la rehabilitación, a través de ese proceso terapéutico, ¿sí?, poder también salir de esa situación, salir del consumo, ¿sí?
y poder brindarle herramientas, poder darle alternativas, ¿sí? A lo que en ese momento, esta persona en adicción está atravesando, por lo cual está atravesando. Sí, hablamos de número 102 estudios, más de 900.000 participantes, sí, en un estudio del 2023, sí, hablamos sobre las asociaciones de las experiencias adversas infantiles. Por eso hablamos de una edad de entrada temprana a lo que tiene que ver con la adicción, ¿sí? En diferentes formas de consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, esa etapa temprana, ¿sí? Hablamos de los 9 años en adelante, según la experiencia a nivel regional. Hablamos de Paraguay, hablamos de Argentina, hablamos de Chile, hablamos de Colombia. Puede variar, pero estamos hablando de que la edad de entrada, incluso menos, ¿sí? Según la literatura también a la cual pues, tenemos la oportunidad de acceder, pero estamos hablando de una etapa, de una entrada temprana al consumo de sustancias. Podemos decir entonces a partir de ahí que la asociación no significa destino, pero también podemos decir que el trauma no explica todas las adicciones. Y quien sufrió trauma no está condenado a desarrollar una adicción. El trauma causa adicción y vamos más todavía hacia una pregunta que como profesionales tenemos que hacernos. ¿Cómo interactúa una historia de adversidad con otros factores para aumentar la vulnerabilidad al consumo problemático? Vamos a hacer un paréntesis. Esta persona, en realidad, esta persona que está en adicción, ¿sí? Que lleva 15 años, recaída tras recaída, fracaso tras fracaso, va a terapia, va a un grupo de apoyo, ¿sí? Entonces, aparte, ¿sí? Agregando a esta pregunta, podemos ir un poquitito más para allá y hacernos la pregunta, ¿sí? De cómo esta historia o cómo las historias de fracaso, cómo es las historias que hablan de una adicción constante, persistente, ¿sí? Que se mantiene en el tiempo, cómo eso puede cambiar a través de las intervenciones terapéuticas, ¿sí? De manera integral, ¿sí? Hablamos de psicología, psiquiatría, trabajo social, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros desde una visión integral podemos cambiar de alguna manera el destino, ¿sí? O de alguna manera, cómo podemos intervenir en el futuro de este paciente o de esta persona que está en adicción, ¿sí? Entonces, vamos a ver que a partir de ahí, si nosotros nos hacemos estas preguntas que de alguna manera o de alguna forma pueden quizás darnos una oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar y no solamente ver esa problemática del fracaso, ¿sí? Porque la experiencia habla de que hay veces que las intervenciones terapéuticas que se dan en personas con adicción a veces no alcanzan, a veces no son suficientes, ¿sí? Y hay un desgaste también llegando un cierto tiempo. Entonces, nosotros lo que sí tenemos que poder hacer a través de la experiencia y a través del trabajo que hacemos y lo hacemos enhorabuena para beneficio o
para cambiar o para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, justamente poder ver un poquitito más para allá, ¿sí? Poder pasar esa barrera del tiempo, ¿sí? Y poder realmente ver cuál es la situación y cómo potenciar, ¿sí? Ese trabajo en conjunto, ese trabajo en comunidad, ¿sí? Y no solamente quedarnos con el pasado, no solamente quedarnos con ese fracaso, ¿sí? Sino que usar eso como una oportunidad, ¿sí? De los fracasos poder ver esa oportunidad de intentar, ¿sí? A través del trabajo que estamos haciendo, poder conocer, ¿sí? Poder conocer a profundidad, ¿sí? Por eso es importante que podamos hacernos las preguntas correctas, ¿sí? Y no solamente atacar el problema, ¿sí? Como si fuera que eso se resuelve así, de un día para otro o al instante, ¿sí? Sino que poder ponernos metas, ¿sí? Y a partir de ahí poder hacer las ciertas evaluaciones con el tiempo, en un determinado periodo de tiempo, y también eso que nos pueda ayudar a mejorar nuestra práctica clínica por sobre todas las cosas. Y entonces eso, buscando, como decía, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y a partir de ahí también lograr, ¿sí? Lograr esas metas que nosotros trazamos al inicio de todo proceso terapéutico, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo y vamos objetivo tras objetivo, objetivo tras objetivo, ¿sí? Y eso también va a permitirnos poder aprender, poder desarrollar, ¿sí? Poder potenciar esas oportunidades que las personas en adicción tienen en ese momento, porque en realidad, y luego podemos compartir esas experiencias, que puede la persona en adicción estar limpio por 3 meses, 6 meses, un año, y puede haber una recaída. Entonces, a partir de ahí lo consideramos, reestructuramos de alguna manera ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, nos quedamos, ¿sí? Con esta pregunta, ¿sí? De cómo interactúa una historia de adversidad con otros factores para aumentar la vulnerabilidad al consumo problemático. Y vamos más para allá. A partir de ahí, cómo nosotros podemos organizar o cómo podemos crear o cómo podemos propiciar, ¿sí? Que esa intervención terapéutica pueda tener éxito, ¿sí? Entonces, no solamente tomarlo como algo o como una situación o como un acontecimiento eh, que forma parte del proceso, sino que hacerlo o desarrollarlo, ¿sí? De manera integral. Entonces, eso hace de que nosotros, también como profesionales, podamos ir viendo cuáles son las alternativas, ¿sí? Que que van surgiendo, ¿sí? A través de el cumplimiento, a través de cumplir los objetivos que vamos trazándonos. Y no solamente
como decía, mirar el fracaso o que eso sea un obstáculo, ¿sí? Para en un momento dado poder decir, bueno, creo que tengo que reconsiderar, tengo que reestructurar, ¿sí? Mi estrategia o lo que estoy haciendo en este caso, o lo que estoy llevando a cabo con esta persona, con este paciente que llega al consultorio, con este paciente, con esta persona que llega a mi asociación, que llega a mi clínica, ¿sí? Que llega al servicio de salud en búsqueda de orientación, en búsqueda de rehabilitación. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de esa consideración, ¿sí? De tomar historias, de tomar la conducta, ¿sí? Y a partir de que decimos que el trauma no explica las adicciones, entonces, ¿cómo nosotros respondiendo a esa pregunta, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a hacer que tengamos éxito por sobre todas las cosas, ¿sí? Y hablamos en ese sentido también de que el peligro se convierte en parte del desarrollo. ¿Por qué decimos esto? Porque no todos los acontecimientos adversos producen trauma. No todo trauma genera psicopatología. No toda persona expuesta desarrolla un trastorno por consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Que cuando las experiencias adversas son repetidas, interpersonales y ocurren en etapas críticas del desarrollo, puede afectar el estrés, puede afectar también la regulación emocional, el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la percepción de seguridad. El trauma quizás no explique por sí solo la adicción, pero nos ayuda a nosotros como profesionales a comprender por qué algunos pacientes llegan con una carga psicopatológica mucho mayor, ¿sí? Por eso es importante ver la historia, ver los antecedentes, ¿sí? La historia clínica, la anamnesis es sumamente importante poder revisarla, poder cotejarla, poder consultarla, ¿sí? Para que eso nos pueda ayudar a entender, nos pueda ayudar también a estructurar, poder armar un plan de trabajo, un plan terapéutico que nos pueda también permitir tener éxito en el trabajo que estamos haciendo en este caso, ¿sí? Entonces, vemos la importancia de cómo se va desarrollando, ¿sí? Nuestro paciente, cómo se va desarrollando la persona en adicción y poder también decidir a partir de justamente, como dice aquí al final, que hay pacientes que llegan con una carga psicopatológica mucho mayor, hay personas, hay pacientes que están en el medio o que tienen una carga menor. Entonces, el trabajo nuestro trabajo en este caso, desde la perspectiva terapéutica o del trabajo terapéutico, ¿sí? Se basa o parte o inicia a partir de justamente ver cuál es la carga psicopatológica en este caso, ¿sí? Si ya también hay ese consumo problemático o si la conducta de la persona en adicción afecta a la familia, afecta a la sociedad. En este caso también es importante, como decía, la historia clínica, ¿sí? Si en este caso el paciente no tiene un historial o no tiene antecedentes familiares, ¿sí? Que puedan, por ejemplo, tener un pasado familiar con algún trastorno psiquiátrico
o si ya hay dentro de la familia un consumo de algún tipo de sustancia por indicación médica, o también hay personas que están dentro de adicción dentro de la familia. Entonces, también nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio en en lo que también guarda relación con el paciente. No, como decíamos, no todo acontecimiento adverso produce trauma. No todo trauma genera psicopatología, y no toda persona expuesta al consumo, ¿sí? A papá, mamá, tío, tía, amigos, ¿sí? En este caso no necesariamente desarrollan un trastorno por consumo. O sea que no hay algo absoluto en este caso, sino que sí nos basamos en la experiencia, nos basamos en los números, nos basamos en el entorno, ¿sí? En ese entorno, en ese ambiente, sí, lleno de venta de droga, lleno de criminalidad, lleno de robos, de hurtos, ¿sí? Mucha inseguridad, mucha violencia, ¿sí? Pero no es algo que se cumple a cabalidad, o se cumple en todos los casos. Sí hay cuestiones que sí son de cuidado, o sea, la exposición constante, también algún trauma, ¿sí? En la niñez, en la adolescencia, o algún acontecimiento, ¿sí? Que pudo marcar un antes y un después, ¿sí? Pero son experiencias que forman parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día. También eso da como resultado, ¿sí? Ansiedad, depresión, ¿sí? Y también el desarrollo de algún trastorno, en este caso por consumo. Pero como decía, no se cumple, ¿sí? No es la norma en realidad, pero sí en la mayoría de los casos ocurre de esa manera, ¿sí? No hay una estructura, ¿sí? Ni una sola molécula. No tenemos que reducir a la adicción, en este caso, a una estructura, en este caso cerebral, o una estructura mental, ni tampoco explicarse, ¿sí? De una manera tan simplificada como decir que la dopamina es la molécula del placer, ¿sí? O que los trastornos por consumo, en este caso, pueden involucrar nueve sistemas que involucran o que se juntan o que están en constante movimiento, como se la recompensa, la motivación, el aprendizaje, la memoria, ¿sí? El estrés, el control inhibitorio, ¿sí? La introspección, en este caso, y también la toma de decisiones. En este caso, la exposición repetida a una sustancia, en este caso, puede modificar los procesos de aprendizaje y aumentar el valor motivacional de las señales asociadas al consumo, en este caso. Entonces, como en este caso, vemos que el cerebro, en este caso, a partir del consumo constante de algún tipo de adicción, ¿sí? Entonces el cerebro, en este caso, decimos que va aprendiendo el placer, el alivio, en este caso la señal, la expectativa, ¿sí? La conducta, la consecuencia. Con el tiempo, en este caso, el consumo puede dejar de estar relacionado con el placer y pasar a estar en el campo del alivio de la ansiedad, ¿sí? De la hiperactivación, alivio de los recuerdos, ¿sí? Eh, esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos malos, esos recuerdos que de alguna forma impiden
que el paciente, que la persona pueda estar, ¿sí? Pueda estar alegre, pueda estar en un estado, ¿sí? De tranquilidad, sino que al contrario, ¿sí? Esos recuerdos que la persiguen, esos recuerdos, ¿sí? Que lo llevan al consumo, ¿sí? También alivio del vacío y alivio del malestar. Una conducta puede ser destructiva a largo plazo y al mismo tiempo puede adquirir o adquiere una función adaptativa, en este caso, a corto plazo, ¿sí? Porque la persona en este caso busca, busca respuestas automáticas, busca placer rápido, con una rapidez tremenda. O sea, el, esa, esa necesidad de consumir para reducir la ansiedad, ese deseo de consumir para, ¿sí? Evitar la hiperactivación, ese deseo de consumir para que los recuerdos dolorosos o los recuerdos de la infancia, ¿sí? Que se asocian al trauma, ¿sí? Entonces, trata de aliviar eso con el consumo constante, ¿sí? También el alivio del vacío, de que las personas allegadas, de que la familia ya no está disponible o ya no está cerca o ya no está tampoco siendo sostén o dándole, ¿sí? Dinero para, en este caso, cuenta la experiencia, ¿sí? Y que hay veces que dentro de la familia, para evitar que el paciente, que la persona vaya fuera de la casa, se aleje, ¿sí? Hay veces que dentro de la familia, ¿sí? Se le da el dinero para justamente poder adquirir, en este caso, o poder comprar o poder conseguir eh, el, la sustancia, ¿sí? En este caso la droga, la sustancia que pueda llenar ese vacío. Entonces, hay veces que ya la familia no está, ya se fueron los amigos, ¿sí? Entonces, a través del consumo busca aliviar el vacío y también busca aliviar ese malestar. Y como decíamos, una conducta puede ser destructiva a largo plazo y al mismo tiempo puede adquirir una función adaptativa a corto plazo. Por eso la recompensa, ¿sí? Por eso la búsqueda constante, ¿sí? Como decimos, el placer, del placer al alivio. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué es lo que internamente, ¿sí? El paciente o la persona busca modificar? Y hablamos de la regulación emocional, en este caso, los procesos mediante el cual una persona influye sobre la intensidad, sobre la duración y la expresión de sus estados emocionales. La euforia, ¿sí? Esa persona que es extrovertida, ¿sí? Entonces, en este caso vemos, ¿sí? La necesidad de la regulación emocional, las dificultades, en este caso, para identificar, tolerar o modular las emociones, en este caso, aumentan la vulnerabilidad a distintas conductas problemáticas en este caso. No todas las personas consumen para regular las emociones, ¿sí? Decimos también que la función del consumo debe evaluarse de manera individual. Por eso es importante que nosotros podamos hacernos esas preguntas clínicas, poder hacer ese cotejo, poder hacer esa consulta a la historia clínica, ¿sí? A esa radiografía, hacer una buena anamnesis, hacer una buena historia clínica, hacer las consultas con otros profesionales. En este caso, hay, cuando se da esa interconsulta de un colega para con nosotros, entonces poder buscar la manera de hacer las preguntas, la mayor cantidad de preguntas, ver cuál es su situación,
ver cuánto tiempo, cuántos años de consumo, qué está consumiendo, si ya ha ido a rehabilitación o no. Entonces, ver esa historia también para poder hacer las evaluaciones de manera individual, ¿sí? Y hacernos también esta pregunta: ¿qué ocurre dentro tuyo, dentro de vos, durante los minutos anteriores a sentir que necesitas consumir? ¿Sí? Vamos a ir terminando esta presentación. Entonces, ver también que la necesidad que tiene la persona en adicción, ¿sí? En este caso de, como decir, de regularnos solos, aprendemos a regularnos con otros. Por eso es importantísimo, ¿sí? Dentro de ese proceso terapéutico, dentro de esos grupos de ayuda, ¿sí? Entonces ver la importancia de que a partir de ahí, ¿sí? A partir del trabajo integral, el trabajo con otros profesionales, en este caso, vemos la necesidad de construir expectativas sobre la seguridad, la confianza, la disponibilidad y el abandono, también la dependencia, la regulación emocional, ¿sí? Y a partir de ahí, decir que estas asociaciones entre la inseguridad, el apego, como decíamos anteriormente, y los problemas con las sustancias, podemos decir que el apego inseguro, hablamos de la adicción; el apego seguro, hablamos también de esa cierta inmunidad que tiene esta persona en adicción. ¿Qué ocurre cuando quien debería proporcionarnos seguridad también representa una fuente, en este caso, de amenaza? Que estas preguntas también vamos a ir respondiendo al final de esta presentación, y también con los otros colegas profesionales que están, en este caso, formando parte de esta noche, ¿sí? También podemos decir que cuando el problema deja de ser lo que hice, ¿sí? La culpa dice hice algo malo, la vergüenza en este caso dice hay algo malo en mí. Cuando una persona en este caso construye una identidad alrededor de la idea de ser defectuosa, peligrosa o indigna, incapaz o indigna, determinadas conductas pueden convertirse en formas de escapar temporalmente de esa experiencia. Si una revisión del año 2024 encontró evidencia creciente del rol de la vergüenza, en este caso, que se relaciona con el trauma personal, interpersonal y el consumo. Sos un adicto, ¿sí? Una afirmación que de alguna u otra forma también el paciente o la persona lo toma como suyo, puede convertirse en identidad. Y lo que podemos hacer, en vez de hacer que esa persona se identifique como un adicto, poder cambiar por algo parecido a esto que dice: estás atravesando por un trastorno de consumo y podemos trabajar sobre él, ¿sí? Ahí cambia la perspectiva, cambia la manera como quizás la persona puede, ¿sí?, abrir esa posibilidad de cambio, ver lo que en ese momento está ocurriendo, ¿sí?, verlo como una oportunidad. Tratamos solamente una conducta o también una identidad construida alrededor de ella. Entonces, vamos terminando, ¿sí? Vamos terminando esta presentación, ¿sí? Como decía, agradecer por el tiempo, agradecer por la oportunidad. Así que, bueno, Julián, como decía, les agradezco muchísimo de vuelta por la oportunidad, y entonces podemos dar oportunidad a las personas que están en la reunión con esta presentación para hacer alguna pregunta, para poder hacer algún tipo de comentario, ¿sí? Y entonces terminar esta presentación. Detengo la presentación
y seguimos grabando la reunión, ¿sí? No, continúe. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado esta noche a la presentación magistral del doctor Ferreira de Paraguay, a Andrea Rodríguez, Enriqueta Liliana, Franci Vargas, Germán Contreras, Maribel Selguera, Marlen Plata, Medicina sin aliento, mentalidad positiva, Mónica Acevedo, la doctora Sotelo desde México, o Unimed Zacatelco desde México también. Las personas que se encuentran conectadas de diferentes países como Colombia, como eh, México, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, les agradecemos la conexión. ¿Alguien desea realizar algún aporte, alguna pregunta para el doctor Ferreira? También les hacemos las invitaciones para nuestro nuevo ciclo de diplomados que iniciamos este próximo 22 de agosto a las 7 de la noche de hora de Centroamérica, 8 de la noche hora de Colombia, Ecuador y Perú, y 9 de la noche hora de Chile, Bolivia, 10 de la noche Uruguay, Paraguay y Argentina. Tenemos comentarios, doctor, por acá. Doctora Sotelo, muy buenas noches. Buenas noches, déjenme abrir mi cámara para saludarlos. Qué Hola, ¿cómo gusto, estás? Saludos. qué gusto. Me disculpo porque llegué tarde, porque justamente estaba tratando de mandar un dinero a Colombia. Ya quedó, espero. Okay. Me da mucho gusto saludarlos, y la otra es que, pues, mi admiración para su trabajo. Y a ver si me Gracias. puede contestar una pregunta. Usted habló de apego, si no mal entendí. Le digo, me disculpo porque llegué tarde. Igual como que ya le digo a Julián que me comparta su presentación. Sí, Sí entendí bien, ¿verdad? Que habló de apego. sí, claro, Bueno, claro que sí. O sea, pregunta curiosa. es un vínculo, en realidad se genera un vínculo tremendo, ¿sí? En donde constantemente buscamos justificar, ¿sí? Sí, Entonces, como decíamos, se vuelve manipulación y es como si fuera que la persona en adicción se vuelve una cosita pequeñita y está en constante búsqueda también de aceptación, en constante búsqueda de identidad, pero muy entre comillas, porque en realidad lo que sí se genera es ese apego, ¿sí? Ese apego emocional, y también a partir de ahí justamente el adicto lo que busca es a partir de ahí llenar ese vacío, claro. llenar ese vacío, Bueno, ¿sí? precisamente mi pregunta va para allá. Es que yo entiendo bien poquito, he leído muy poquito acerca de John Bowlby y su teoría del Sí, apego, pero sí, sí, ahorita que lo sí. estaba escuchando al final de la conferencia, me quedé pensando que entonces el equipo interdisciplinario que trabaje con personas sería imprescindible, diría yo, que Ujú. nos formemos o que tengamos idea de lo que John Bowlby explica en esta teoría del apego, porque finalmente vamos a decir que ahí nació el problema, pero ahí mismo está la solución si el equipo tiene esa capacitación para trabajar con el vínculo, porque Sí, nosotros trabajamos con los pensamientos, las sensaciones, las emociones, pero donde se cura es justamente en el vínculo. Y de pronto, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar desde terapia familiar, es donde siento que he encontrado más herramientas. Y le digo, he leído muy poquito de teoría de apego de John Bowlby, pero sé que hay gente que se ha capacitado y capacitado y capacitado, y entiendo, le digo, lo poco que malentiendo, yo lo veo así, que pero es importante que nos capacitemos. pero es fundamental el trabajar en conjunto Sí, con la familia, porque sí, de qué sirve que el paciente, que la persona vaya a rehabilitación, ¿sí? Y no tenga el apoyo de la familia. Bueno, claro, pero ponemos así entre paréntesis, ¿sí? La persona que está del otro lado de la calle, o que tiene otra realidad. ¿Por qué digo esto? Porque
hay personas o hay familias o hay padres que abandonan, ¿sí? Pero completamente, incluso dejan de llamar, dejan de asistir, dejan de verse, ¿sí? Por justamente esa conducta problemática con la adicción. Sí, la Entonces, verdad es que es bien complejo. justamente, entonces, ¿cómo generamos vínculo? ¿Sí? ¿Cómo se puede reconstruir el vínculo? ¿Cómo se puede eh, potenciar ese apego que justamente necesita el paciente en este caso? Sí, Necesita apoyo, necesita vínculo, necesita apego y por sobre todas las cosas, eh, construir de vuelta confianza, construir de vuelta comunidad, sí, construir de vuelta ambiente, entorno, compromiso, sí, porque tiene usted toda la razón. compromiso, Tienes toda la porque razón. Si regresan perdón, si regresan al mismo lugar donde comenzaron con el vicio, con los malos hábitos o como se les quiera llamar, es muy altamente probable que vuelvan a caer en lo mismo, porque hay una presión social para seguirlo haciendo y a veces también desde la familia, por ejemplo, desde lo que yo manejo, a veces también es depositado en el paciente ciertas cosas que la familia no puede manejar y entonces también es, vamos a decirlo entre comillas, conveniente que él sea el enfermo y el resto de la familia no tenemos que hacernos responsables de otras cosas porque funcionamos así, por eso es que es el más regañón, es el más enojón. Entonces, dicho de términos sencillos, en terapia familiar, por ejemplo, lo que se hace es, yo les digo en broma, es que hay que repartir las barajitas de modo diferente. Vamos a quitarle claro, al paciente y tantito para bajarle la carga, porque efectivamente el paciente lo que está haciendo es representar a todo un grupo y a veces no nada más es en la pareja, puede ser en la familia, puede ser en la comunidad, en la sociedad. Y entonces yo les digo que, por ejemplo, a mí me encanta la terapia familiar porque lo que permite es tener una visión diferente del paciente. Acá al paciente no se le llama paciente, se le llama usuario de los servicios de psicología. Y claro, entonces, desde ahí, la visión que se tiene de quien viene a consulta es el que tiene la sintomatología, resulta que es el más fuerte, es el que más recursos tiene, pero el terapeuta tiene que saber y poder hacer esa alianza con el paciente para generar el cambio en el resto del grupo, la comunidad o la pareja o quien sea que esté interesado en venir a apoyar el paciente. por eso es importante contextualizar el Sí, trabajo que cada uno hace, ¿verdad? sí, A pesar de que eh, estamos prácticamente desde la experiencia, estamos prácticamente en las mismas, ya sea en México, ya sea en Argentina, sí. en otros países latinos, hablamos de Quisiéramos Latinoamérica, que ¿sí? fuera diferente, pero no, el consumo sigue subiendo precisamente por eso, porque hay pocos recursos, a veces también incluso en los profesionales de la salud. Entonces, le digo, lo que yo veo es que necesitamos seguirnos capacitando siempre y seguirnos definitivamente a seguir haciendo trabajo en equipo. Esto que está haciendo Olpra, yo lo veo altamente valioso porque nos permite formar comunidad, comunidad profesional que queremos seguirnos capacitando. Mil gracias, y Ok, ya los dejo para que las demás personas pregunten, porque veo que hay más manos levantadas. sí, 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 muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora Sotelo. Mónica, buenas noches. Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. La- De acá desde Medellín, de un pueblo que se llama Guarne. Bueno, muchísimas gracias por esta capacitación, esta conferencia que me ha servido mucho. Pues al doctor Loli también, muchas gracias, pero hay puntos, ¿cierto? Yo lo veo de esa manera porque cuando el adicto está en casa, uno puede manejar un poco mejor las cosas, ¿cierto? sí, Pero le sí, cuento un poco de la historia mía y para mí sí lo veo más complejo con todo lo que tú hablaste, sí, porque el mío está en situación de calle, mi hijo ya tiene 30 años, hace 15 años está en adicción y aproximadamente 4 años está en situación de calle.
Te Ajá. cuento que mañana, ahorita el miércoles cumple 20 y puntica de días que pidió ayuda y lo metí a un centro de rehabilitación y lo tuve, hice todo el proceso, se pagó entre un miércoles y al viernes se voló. Con esta intervención lleva 18 centros de rehabilitación. Ha sido un proceso demasiado complicado, donde a mí se me ataron las manos solitas, porque ya no encuentro la manera de hacer más. Ha estado en centros psiquiátricos, ha estado con médicos, medicinas, mira, 18 centros de rehabilitación, ha vivido con nosotros, ha vivido solo. Entonces es una cosa demasiado complicada para mí como mamá, porque en este caso soy yo solita, porque papá Ujú. no está ni presente, sus hermanitas, soy una mamá que no quiero meter en la situación que yo vivo, no quiero meter sus hermanas en esto porque si yo no he podido lograr nada, dime ellas. De hecho, quiero Ujú. que ellas hagan su vida más tranquila, entonces en este caso soy yo, ¿cierto? Entonces, para todo lo que tú hablas es totalmente de acuerdo, me uní a muchas cosas, hablaste muchas cosas que he vivido, todo, pero en ese momento no sé qué hacer, no sé qué hacer. Le he conseguido psiquiatra, las citas médicas, con psicólogos, con todo, y él no quiere, o sea, él no da el paso para adelante. Entonces es una situación que la verdad no sé cómo manejarla, no sé, porque como te lo decía al inicio, cuando están en casa de pronto es más fácil uno poderlo manejar, pero cuando ya están en situación de calle, para mí se ha vuelto demasiado complicado. Entonces no sé qué hacer. Mira, la experiencia nos dice de que a pesar, ¿sí?, de quizás mm, todos los esfuerzos que uno pueda hacer, y bueno, me cuentas que son 18 centros de rehabilitación. Yo Sí, tengo experiencias de no solamente eh, centros de rehabilitación, estamos hablando de mucho tiempo invertido, de mucho dinero invertido, ¿sí? De esas expectativas que uno como papá, como mamá, ¿sí?, trata de ayudar, trata de darle lo mejor y al final del día vemos totalmente lo contrario, ¿sí? Y entonces hay veces que se dan este tipo de situaciones y ahí, como creo que leía en el chat que te ofreces, que te ofrece una vez más, una persona más ayuda, ¿sí? Creo que eh, desde mi punto de vista, creo que no solamente como profesional estás hablando como alguien que lo vive de cerca y, y es más, eh, lo estás intentando, o sea, y es algo que dentro del trabajo que nosotros hacemos, desde psicología, desde psiquiatría, también desde el trabajo de otros profesionales, eh, ese consumo problemático que no sé cuándo inició, ¿sí? Pero estamos hablando de quizá una etapa temprana, entonces vemos cómo eso se va proyectando con el correr del tiempo y se vuelve cada vez más difícil, ¿sí? Y hablábamos del tema de la voluntad, forzar la voluntad de alguien eh, es sumamente complicado. Entonces, vemos que también desde la experiencia, hay veces que la familia, en este caso, busca ayuda, el paciente, la persona se resiste, eh, llega un tiempo que quizás no tiene acceso a la droga o a la sustancia en este caso, entonces eh, quizás vuelve arrepentido, busca contención, busca ayuda y pasa un tiempo, sí, ese círculo vicioso en el cual eh, se cae, ¿sí? Y
el trabajo también se vuelve un poco también complicado, se vuelve complejo, ¿sí? Porque la ayuda no alcanza, el dinero no alcanza, pero en realidad, en este caso, lo que sí tenemos que poner como importante, ¿sí? Que cada uno como profesional, en este caso, vemos que queremos ayudar, queremos colaborar, ¿sí? Y entonces, bueno, también me pongo a disposición en lo que pueda ayudar, en lo que pueda colaborar. Entonces, por sobre todas las cosas, el trabajo que hacemos de demostrar, el trabajo que hacemos de comentar, el trabajo que hacemos de buscar alternativas, buscar opciones, que cada vez más puedan surgir más iniciativas, más organizaciones, más proyectos, que podamos unirnos cada vez más como profesionales y hacer cada vez redoblar los esfuerzos y, quién sabe, más temprano que tarde, ¿sí? Cambiar la situación de esta problemática que, como decía al inicio, se volvió un problema de salud pública a nivel mundial. Total, Claro. total. Doctor, y mira, tú ahorita hablabas de buscar ayuda. Yo te cuento, yo ya también voy a ajustar 4 años asistiendo a los programas de Naranón, que es de Narcóticos Anónimos, en este caso Sí, Naranón en Familias, y yo sí, digo sí. que esa ha sido la mejor herramienta que he tenido en mis manos para yo tratar de salir un poco de ese círculo vicioso como mamá coadicta. Entonces Ujú. he tratado de salir y he soltado. Sí siento que he soltado porque primero yo salía corriendo, rescataba, pagaba todas sus cosas y ahora no. Sí. Pero con toda la situación que vivo, ahí donde hay veces, claro, como mamá somos salvadoras, yo quiero ser salvadora, pero yo sé que ya no puedo hacerlo. Entonces yo siento que mis brazos a veces están atados y no quiero sentirme una mamá culpable, porque yo quiero que él esté bien, pero él no demuestra querer estarlo. Entonces, yo en este caso sí busco ayuda. En este momento estoy pensando en mí. O sea, en este momento, primero yo, segundo yo, tercero yo, porque es mi parte mental. Y ahora con lo que nos ha sucedido en el país, se afectó más, porque es una situación más complicada, porque está en Sí. situación de calle, porque todo lo que está pasando. Entonces, mira, pero entonces ahorita estoy es tratando de pensar en mí. Y muchas personas creerán que es que es egoísmo. No, yo tengo que pensar en mi paz mental, porque es que yo soy la que estoy aquí tratando de que afuera todo esté bien. Entonces, por ese lado, yo sí busco ayuda para mí. Señor Julián, ¿puedo participar? Claro que sí. Mónica. Hola, dime. Hola, Mónica. Em, Hola. Primero que nada, quiero decirle que me apena mucho la situación por la que está pasando y Mm, efectivamente tiene razón usted en decir que, pues definitivamente el terremoto vino a agravar cualquier otra situación que terrible. ya estaban viviendo y que, bien dice nuestro conferencista, todos estamos teniendo retos fuertes en nuestra vida. Hoy más que nunca requerimos de acompañarnos y yo quisiera decirle varias cosas. Una, como mamá entiendo su dolor, lo difícil que es a veces que nosotros queremos acompañar a nuestros hijos y que ellos no nos dejen. Dos, Ajá. como terapeuta le puedo decir que eh, sí hay cosas que se pueden hacer por usted y por su hijo. Considero que es importante nombrarlo tal cual, porque también hay que nombrarlo. A veces para cambiar las cosas y para mejorar las cosas, tiene uno que decir, estoy mal, puedo mejorar, puedo cambiar. Y desde ahí, como profesionista, le puedo decir que efectivamente hay cosas que desde la terapia familiar le puedo yo ofrecer personalmente o referirla con alguien más para que usted se sienta acompañada en este proceso que usted está viviendo como persona y como familiar de una persona adicta en situación de calle. De verdad, creo que lo que yo trate de imaginar se queda bien lejos de las cosas que usted está viviendo.
Uy, sí, es tremendo, tremendo, es muy duro. Y tres, le digo, definitivamente el que estemos en este grupo nos va a permitir seguirnos acompañando. La formación que yo recibí, que de hecho la tengo incompleta y ahorita ya estoy tratando de retomar, porque también le decía a Julián que traigo ahí temas de menopausia y que me está afectando mi memoria y mi atención y mi concentración, pero sigo retomando cada vez que puedo porque, le digo, esta formación que yo recibí en terapia familiar, le decía yo que el enfoque es muy diferente a lo que otras teorías ofrecen. Le decía yo que esta teoría, estas teorías y estos enfoques se salen completamente de la norma de otras perspectivas teóricas y técnicas. Luego, porque ven al paciente como un aliado, ven al paciente como el más fuerte. Le digo, nosotros entramos a la vida pública con Freud. Freud nos hereda, vamos a decir, a los psicólogos y a los psiquiatras que son terapeutas, nos hereda el sistema médico, pero el Sí, sistema médico como tal tiene un enfoque biologicista, ¿se dice? Bueno, biológico, pues. sí, Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos que tener en cuenta el enfoque biológico, pero sin embargo, con lo que trabajamos es cómo el cuerpo procesa la sensación, el pensamiento, el sentimiento y todo lo complejo que puede ser la percepción de todos ellos. Porque si bien es cierto, hay una representación en el cerebro, hay una complejidad de cómo se interpretan todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero también cómo se interpretan las cosas que suceden hacia nuestro interior de nuestro cuerpo. Es decir, el paciente, el usuario también batalla, por ejemplo, para darse cuenta del por qué yo necesito ir a consumir eso. sí, La familia no entendemos por qué lo necesitan. Y a veces como familiares nos enojamos mucho con ellos porque ¿cómo no se va a poder controlar? Y yo le puedo decir como profesionista, entiendo que efectivamente el problema nace como una situación social o personal o laboral, pero luego efectivamente se convierte en una enfermedad mental. Y muchas de las capacitaciones que recibimos nos siguen entrenando para tratarla como una enfermedad o solo física o solo emocional. Y yo, como malentiendo las cosas porque sé que todavía tengo mucho que aprender, es una complejidad entre esas dos cosas, lo que sucede en el cuerpo físicamente, pero lo que sucede con el cerebro, le digo, y cómo se interpreta todo eso que sucede y que se traduce, como le insisto, en pensamientos, sensaciones, emociones y todo lo que salga del cerebro. Entonces, sí hay una perspectiva desde donde recuperarse, sí, porque la maravillosa máquina que es nuestro cerebro puede mandar señales hacia afuera, es decir, hacia el mundo externo, pero también el mundo externo le puede mandar señales al cerebro para mejorar. Desde ahí está fundamentada la rehabilitación. Entonces, le vuelvo a reiterar, Mónica, hay cosas que se pueden hacer con usted y hay cosas que se pueden hacer con los pacientes que no tienen voluntad de continuar un tratamiento. Señora. sí. Sí, porque en realidad el trabajo de entender, por un lado, la perspectiva de la persona en adicción, entender la perspectiva de la familia, entender las necesidades individuales fuera de lo que en este caso vemos como un problema de adicción. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo, ¿sí?, parte de ese proceso terapéutico, cómo nosotros vamos a tomar decisiones o qué acciones vamos a, a implementar? ¿Sí? Porque, bueno, por un lado está la persona en adicción, en rehabilitación, pero también, como decía nuestra colega, también de que mirar hacia adentro, ¿sí?, el cerebro, ver también cómo la conducta puede de alguna forma intervenir
¿sí? Mirando cómo está la situación en este caso. Es importante que nosotros no solamente pongamos atención, en este caso, al paciente, a la persona en adicción, sino que también poner en perspectiva y poner también como algo importante a la familia, ¿sí? Porque no solamente, como dice Mónica, ahora mismo yo me estoy poniendo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿sí? Habiendo hecho todo lo que ya, ¿sí? Se hizo, ¿verdad? Como mamá, como persona en este caso, y va insistiendo, sigue haciendo, ¿sí? Lo que puede hasta donde le dé las posibilidades que tiene, ¿verdad? Para buscar alguna solución, ¿sí? Entonces, esa mirada integral es sumamente importante, no quedarnos solamente con los síntomas, no quedarnos y no atacar solamente el consumo, sino que también ver oportunidades en la familia, ver oportunidades también como individuo, y hacer que eso también pueda afectar de manera positiva, ¿sí? Al entorno, en este caso a los familiares, papá, mamá, tutores, también a la persona en este caso en cuestión, ¿verdad? Y no solamente verlo como un objeto de estudio y prueba y error, ensayo, y bueno, vamos a implementar este proceso terapéutico, esta terapia, y si no resulta, vemos otra, y si no resulta, vemos otra, y si no resulta, vemos otra. Entonces, la experiencia nos dice de que en realidad lo que sí resulta es justamente ver al paciente, a la persona, en este caso en adicción, como alguien que sí necesita orientación, pero que también tiene habilidades, que también tiene virtudes que se pueden potenciar a través, ¿sí?, de ciertas estrategias que nosotros lo debemos de implementar, ¿sí? Y como decía al inicio, y lo vuelvo a insistir, ese trabajo interdisciplinario, ese trabajo, esa mirada integral, no solamente quedarnos con los síntomas, no solamente quedarnos con la medicación, no solamente quedarnos con la psicoterapia, sino que poder, a través de la búsqueda de mejorar la calidad de vida del paciente, también poder ver eso como una verdadera oportunidad para nosotros como profesionales y para nuestros pacientes, la familia, y también eso que pueda de una manera tal pueda impactar y pueda ser un caso de éxito en realidad. A pesar de que, como estamos escuchando, que hasta ahora sí siguen en esa búsqueda, pero es lo que nos toca y es lo que creo que por mucho tiempo más lo vamos a hacer hasta que justamente pueda también poder de alguna forma cambiar un 1%, un 2% la situación en la cual están la mayoría de las personas en adicción, ¿sí? Julián, muchísimas gracias por el tiempo de vuelta. Así que no sé si nos quedamos un poco más atendiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces ya quedo a tu disposición, ¿sí? Claro que sí. Doctora Mónica, tiene las alternativas del doctor Ferreira en Paraguay, tiene las alternativas de la doctora licenciada Sotelo en México, tiene alternativas también con Olprat, obviamente, con asesorías, y a todos, a nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación, Capacitación y Tratamiento de las Adicciones, les deseamos a todos ustedes una feliz noche.
Nos encontramos dentro de 15 días en nuestro cuarto Congreso Femenino Internacional de Adicciones, Salud Mental, nuestro eje central, prevención, investigación y tratamientos de rehabilitación. Tenemos unos espacios nuevamente para este para este nuevo ciclo de diplomados internacionales que inician el próximo sábado. Para las personas que deseen averiguar, tenemos una promoción de 4 diplomados al precio de 1. Para los socios son a mitad de precio. Ténganlo muy en cuenta. Doctor Ferreira, muchísimas gracias por esa magistral intervención. Vamos a tener la oportunidad de tenerlo también como docente en los diplomados que vamos a empezar a dictar. Y le agradecemos enormemente a todas las personas que se han conectado. Dentro del próximo lunes no tendremos Noche Solprat porque lo estamos manejando cada 15 días. Dentro de 15 días tendremos nuestro Congreso Internacional. Más o menos nos volveremos a ver dentro de 20 días nuevamente en nuestros espacios de Noche Solprat. Muchísimas gracias a todos. Maribel Selguera, nuestra directora ejecutiva, gracias por conectarse. Y a algunos estudiantes de los diplomados. A Elizabeth, muchísimas gracias por estar conectada. A la licenciada Sotelo, a Enriqueta, a Marlene, Mentalidad Positiva, a la licenciada Mónica de Colombia. Una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor. Excelente noche a todos. Gracias. Gracias. Muy buenas noches.